Descubierto, el increíble acto de un extraordinario desconocido que transformó todo para esta niña. Valentina era una niña de 11 años con un brillo en los ojos que desafiaba su dura realidad. En un barrio humilde de Ciudad Juárez, su vida giraba en torno a su madre, quien pasaba largas horas en la maquiladora, mientras su padre había desaparecido en busca de oportunidades al otro lado de la frontera. Con cada día que pasaba, la presión se apoderaba más de su pecho y los sueños que solía acariciar comenzaron a sentirse lejanos, como estrellas fugaces que se desvanecen con el amanecer. Sin embargo, la llegada del profesor Miguel cambió todo. Él, un hombre que había luchado sus propias batallas y traía consigo un aire de esperanza, se interesó por su potencial. A menudo la llevaba a la biblioteca, donde las páginas de los libros se convertían en puertas hacia un mundo que Valentina solo podía imaginar. A pesar de las largas horas en la escuela, las tareas del hogar y la lucha constante por sobrevivir, la pequeña Valentina brillaba en ciencias. Pero esta luz era rápidamente opacada por el ruido de sus compañeros, quienes la veían como una soñadora ingenua. ¿De qué te sirve soñar, Valentina, si no tienes a nadie que te apoye?, decían entre risas burlonas. Estas palabras calaban hondo, haciéndola dudar de sí misma. Mientras trabajaba en sus experimentos, su mente se llenaba de preguntas: ¿realmente puedo hacerlo? ¿Qué pasa si fracaso como lo ha hecho mi padre? Las inquietudes la mantenían despierta por las noches, y en su corazón comenzaba a afianzarse una sombra persistente, el miedo. Un día, al pasar junto a la cocina, escuchó a su madre hablar sobre un concurso nacional de ciencia. La idea bailó en su mente como un rayo de luz, una oportunidad para demostrar que Valentina no era solo otra niña en la esquina de su barrio. Pero el temor le atravesó el pecho al pensar en sus compañeros. Y cuando buscó consuelo en su madre, recibió aquel recordatorio que tantas veces había escuchado: la perseverancia es la clave, hija. Dichas palabras siempre la inspiraban, pero en ese momento solo añadieron más peso a su carga. Atrapada entre sus sueños y la presión de su realidad, Valentina sintió que la vida la estrangulaba lentamente. En medio de su angustia, un antiguo conocido de su padre apareció. Este hombre, que regresaba de una travesía por Estados Unidos, notó su chispa y decidió brindarle apoyo. Valentina, tienes algo único. No dejes que el miedo te paralice, le dijo mientras le entregaba libros y herramientas. Su fe era un faro en medio de su tormenta personal, un rayo de luz en una vida oscura. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha del concurso, la presión no hacía más que aumentar. Las horas de estudio se convertían en batallas, su mente era un torbellino de incertidumbres. ¿Estoy lista? ¿Y si no gano? ¿Y si todo esto acaba como mi padre? Era como si su propia voz la traicionara, cuestionando cada paso que daba. El eco de las burlas de sus compañeros resonaba en su cabeza, mientras el viejo recuerdo de su padre se convertía en un lastre que sentía que jamás podría soltar. Valentina luchaba por encontrar su lugar en un mundo que parecía listo para aplastarla. Con cada ensayo, su corazón se apretaba. La noche de la premiación se avecinaba, y la ansiedad se adueñaba de ella. En su interior, surgía una pregunta: ¿podré cambiar mi destino, o seré solo otra voz en la multitud? Todo estaba por definirse, y la tensión creciendo en su alma le dejaba un sabor amargo. El día del concurso llegó como un tifón que arrasaba cada rincón de su mente. Valentina se despertó temprano, la luz del sol apenas asomándose por la ventana, y sintió que su corazón latía con una intensidad inusual. Las palabras de su madre resonaban en su memoria: la perseverancia es la clave. Sin embargo, en un rincón de su ser, el miedo latente comenzaba a tomar forma nuevamente. Desayunó casi sin sabor, su mente divagando en pensamientos de lo que vendría. Se puso un vestido sencillo que le había regalado su madre.
Siempre le había gustado ese vestido, no porque fuera lujoso, sino porque representaba el deseo de su madre de ver a su hija brillar. Hoy, soy Valentina, no solo una niña del barrio, se dijo a sí misma mientras se miraba en el espejo. Al llegar al auditorio, el bullicio la envolvió, aplastando sus esperanzas con cada risa y susurro que la rodeaba. Reconoció a algunos de sus compañeros de clase, sus miradas variaban entre el escepticismo y la burla. ¿Qué hace esta chica aquí?, murmuraron. La tensión vibraba en el aire, cada participante parecía estar sumido en una batalla silenciosa, luchando contra sus propios demonios. El momento de presentarse llegó. Valentina sintió el sudor correr por su frente mientras subía al escenario. La vista era abrumadora. En el fondo, incluso podía distinguir a su madre, con su rostro iluminado por una mezcla de orgullo y preocupación. Tomando un profundo respiro, recordó las noches en vela y los experimentos que se habían convertido en su refugio. Sin embargo, al comenzar a hablar, su mente se llenó de dudas. No soy suficiente, le susurraba una voz interna. En los primeros minutos, su voz temblaba, su cuerpo se encorvaba. Pero, de repente, algo cambió. Mientras exponía su proyecto, empezó a interiorizar las palabras que había escrito en su libreta. Habló con pasión sobre los conceptos científicos que había llegado a amar. Cada sonrisa de comprensión del público la fortalecía. Con cada respuesta a una pregunta del jurado, su confianza aumentaba, como una llama que comenzaba a avivarse, pero cuando todo parecía marchar bien, un compañero la interrumpió con una broma hiriente. Atención, me dicen que en la competencia no se permiten sueños. Su risa profunda resonó en la sala y, por un instante, la presión regresó a su pecho, abrumándola. Sin embargo, en ese momento crítico, Valentina decidió no dejar que esa burla la afectara. En su corazón, sabía que el verdadero obstáculo no era ese chico, sino su propio miedo. Así que lo enfrentó, lo miró a los ojos y respondió con firmeza: la realidad no tiene por qué ser el fin de un sueño. En lugar de suprimirlo, deberíamos dejar que nos lleve hacia algo mejor. El silencio llenó la sala. Una mezcla de sorpresa y admiración comenzaron a surgir entre el público y, al mirarlo, Valentina sintió un cambio. Era como si todas las inseguridades que la habían mantenido cautiva comenzaban a desvanecerse, como nubes que son arrastradas por el viento. Mientras la competencia se desarrollaba, Valentina hizo más que exponer su proyecto, desafió sus propias limitaciones. Cada palabra era un paso hacia la liberación de la presión que la había atado. Con cada desafío superado, se descubría a sí misma. La ansiedad se convertía en motor, el miedo en fuerza. Al final de la presentación, una sensación de aliviada satisfacción la envolvió. Había encontrado su voz, había enfrentado al miedo y la traición de su propia mente. Los resultados se anunciarían en unos minutos, y esa espera había cambiado de contexto. A pesar de no saber si ganaría, Valentina había comenzado una lucha más significativa, la lucha hacia su crecimiento personal. Sin embargo, en ese instante mágico, una duda más profunda se formó en su mente. ¿Esto es suficiente para cambiar mi vida? ¿He hecho lo suficiente para transformar mi mundo? Cada pregunta fue una chispa, encendiendo un nuevo fuego en su interior. Y mientras más se acercaba el momento de la verdad, comprendió que su pelea no terminaría con un trofeo. La incertidumbre la invadió, sabiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. La mirada de su madre se encontró con la suya en un instante compartido. Ambas sintieron que lo realmente valioso no era el resultado, sino el camino que habían recorrido juntas. Sin embargo, el anuncio del galardón se acercaba, y Valentina nunca había sentido tan intensamente que todo estaba en juego. ¿Qué significaría para ella el resultado final y cómo influiría en su futuro? La atmósfera se volvió casi palpable mientras la tensión creciente se apoderaba de la habitación. ¿Sería la oportunidad que tanto había soñado o una nueva desilusión por soportar? El eco de su presentación aún reverberaba en su mente mientras Valentina esperaba el anuncio de los resultados. Cada segundo se deslizaba como un grano de arena en un reloj, con cada respiración que daba la tensionaba más. La sala se mantenía en un silencio expectante, pero sus pensamientos eran un caos. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si todo mi esfuerzo no vale la pena? Se cuestionaba repetidamente,
aunque ya había comenzado a entender que su viaje iba más allá de un simple concurso, el jurado se reunió en un rincón, murmurando entre ellos, y Valentina observaba con atención. Iba tomando nota del lenguaje corporal de los jueces, buscando señales de aprobación. Pero en el fondo, una voz interna empezaba a emerger con claridad, recordándole la verdad que había descubierto durante su presentación: el miedo y la inseguridad podían ser desafiados, podían ser superados. De repente, al alcanzar una espiral de dudas, decidió que ese momento no debía definirla. Echaría mano de las habilidades que había estado cultivando. Recordó las mañanas pasadas en el pequeño laboratorio improvisado de su casa, el olor a química y el destello de entusiasmo en sus ojos cuando experimentaba. Esa pasión por la ciencia era su aliada, no un lujo. Valentina cerró los ojos por un instante, regresando a esos recuerdos. La mente de una niña, pero el corazón de una soñadora. No podía dejar que la incertidumbre oscureciera las lecciones adquiridas. Con cada inhalación, formuló un plan interno: si no ganaba, no sería el fin. Había mucho más que aprender, mucho más que explorar en el mundo de la ciencia. Después de todo, los grandes inventores no se definieron por un solo premio, sino por su tenacidad y capacidad de seguir intentándolo. Cuando el maestro por fin se dirigió a la audiencia, Valentina sintió un nudo en su estómago. Si me nombran, bien, y si no, seguiré. El maestro sonrió brevemente antes de anunciar a los ganadores, y su voz sonó como un tambor en su corazón. Le pidió a todos los participantes que se acercaran al escenario para recibir un reconocimiento. Valentina se incorporó nerviosa, y la mezcla de orgullo y temor llenó su pecho. Aunque su nombre no fue mencionado entre los vencedores, no fue lo que más la impactó. Mientras se alineaba con otros compañeros, notó que su mirada buscaba a su madre, y alterar esa conexión trajo una calma inusitada. He dado lo mejor de mí, se dijo internamente. Al desplazar la atención a sus compañeros, vio que la mirada de varios de ellos había cambiado. En lugar de burla, habían comenzado a mirarla con una mezcla de respeto y curiosidad. Esa era la verdadera victoria. Después de la ceremonia, un grupo de estudiantes se acercó a ella. Dijo uno de ellos: la forma en que enfrentaste a Marcos fue impresionante. Nunca pensé que lo harías. Otro, con un aire desafiante, agregó: quizás deberías asesorarme para el próximo proyecto. Valentina se sorprendió. Esa validación no venía de un título, sino del reconocimiento de sus pares. La experiencia la llevó a reflexionar sobre la definición de éxito y poder. Ya no mediría su valor en un trofeo, sino en su capacidad de inspirar a otros, de ser un catalizador para el cambio y la curiosidad. Comprendió que su crecimiento no dependía de un solo momento, sino de la serie de elecciones que haría de ahora en adelante. Salió del auditorio con un nuevo sentimiento en su corazón: el entendimiento de que su camino apenas comenzaba. Valentina se comprometió a explorar más allá de las limitaciones que la sociedad le había impuesto. El miedo se transformaba en una lección y, a través de la decisión consciente, su vida daría giros inesperados. A medida que la noche se instalaba y la luna brillaba casi como un faro en su camino, comenzó a preguntarse: ¿estaré lista para el siguiente paso? ¿Qué habilidades debo desarrollar para realmente hacer un cambio? La urgencia de crecer latía con fuerza dentro de ella, y mientras pensaba en su futuro, una idea comenzaba a formarse. Quizás el verdadero desafío no sea mostrar lo que sé, sino descubrir lo que aún no sé. Con ese asentimiento silencioso, el futuro se expandió ante ella como un vasto horizonte. Ya no habría vuelta atrás. ¿Cuál sería su próximo objetivo y quién la ayudará a desvelar los secretos de ese vasto mundo de posibilidades? La curiosidad y la ambición chisporroteaban en su interior, y aunque estaba lista para emprender el siguiente paso, no podía prever el impacto que tendría en su vida. Sin embargo, una certeza la invade: cada descubrimiento la acercaría a su verdadero potencial. A la mañana siguiente, Valentina despertó con una energía renovada. La luz filtrándose por la ventana le parecía un símbolo de oportunidades. Decidida a no dejar que el día se escurriera como la arena entre sus dedos, tomó una decisión: debía encontrar un nuevo proyecto que desafiara sus habilidades y la pusiera a prueba nuevamente. Mientras desayunaba, su mente ya confeccionaba ideas. Podría investigar sobre plantas medicinales, pensó.
El interés por el mundo natural siempre le había fascinado, pero nunca había explorado sus propiedades de forma más intensa. Con esa chispa en su interior, los planes comenzaron a tomar forma: leer libros, hablar con expertos y experimentar en su laboratorio. La primera parada fue la biblioteca local. Se zambulló en un océano de libros, buscando todos los textos que pudieran ofrecerle información. Al leer las páginas amarillas de un antiguo compendio sobre botánica, comprendió que aquel contenido era su entrada a un universo desconocido. La emoción de lo novedoso la embargó, y con cada dato que extraía, su deseo de profundizar crecía. Pero había algo más: una voz en su interior le susurraba que este nuevo camino podría ser también una manera de desafiar nuevamente sus inseguridades. Después de días de investigación, Valentina organizó su primer experimento: extraer aceites de una planta local, conocida por sus propiedades curativas. Sabía que no sería sencillo, pero ese mismo esfuerzo había forjado su carácter en el pasado. En el laboratorio, mientras preparaba los materiales, su mente comenzó a divagar, recordando cada desafío que había superado. Esa reflexión la impulsaba a seguir adelante. Sin embargo, cada paso en el laboratorio no estaba exento de dudas. Al observar cómo la planta no reaccionaba como había esperado, una vieja ansiedad la envolvió. No puedo dejar que el miedo me consuma. Este es el momento de aprender, se dijo a sí misma. Con cada error, decidía comprenderlo mejor: había un valor indiscutible en cada tropiezo. Esa era una lección en sí misma: el conocimiento y el crecimiento provenían de la perseverancia. Valentina también comenzó a buscar apoyo en sus compañeros. Se acercó a Ana, una chica que siempre había mostrado interés por la ciencia. Juntas comenzaron a colaborar, mezclando sus intereses. Ana traía una perspectiva fresca y diferente. Esa diversidad enriquecía el proceso. La niña que solía temer a la competencia comenzaba a darse cuenta de que la colaboración generaba resultados mucho más satisfactorios. A medida que avanzaban, el proyecto tomó forma y las horas se convertían en días llenos de risa y descubrimiento. A pesar de las dificultades, Valentina sentía que, al compartir sus retos, construía un espacio seguro donde sus ideas florecían. Esa conexión con otra persona la hacía más fuerte. El final del proyecto se acercaba, y aunque había logrado resultados sorprendentes, su pensamiento se dirigía hacia el siguiente paso. La ambición de presentar sus hallazgos en una reunión escolar era tentadora, pero la incertidumbre también comenzaba a surgir. ¿Sería criticada nuevamente? ¿Valdría la pena arriesgarse? Mientras cocinaba los últimos detalles, una inquietante revelación emergió en su mente. No se trataba solo de presentar resultados: lo que realmente quería era compartir lo que había aprendido sobre sí misma en el proceso. La ciencia no solo se convertía en su medio de expresión, sino también en un reflejo de su evolución personal. Con esa claridad, decidió que no solo quería ser la protagonista de sus descubrimientos, sino también la voz de la perseverancia ante el miedo. Había dejado atrás el concepto de buscar validación externa. Ahora, su verdadero desafío sería enfrentar el escenario con la certeza de que todo su esfuerzo había valido la pena, sin importar el resultado. Mientras preparaba su presentación, la adrenalina comenzaba a fluir en su sistema. Pero al mirar su trabajo, sintió que su transformación como persona era todavía más impactante que cualquier reconocimiento. Estaba lista para ese desembarco al mundo científico que tanto anhelaba. La fecha de la reunión se acercaba rápidamente, y con él la promesa de un futuro iluminador. Pero, a medida que revisaba sus notas, un nuevo dilema se presentó: ¿realmente había logrado la transformación que buscaba o aún había sombras del pasado que debían confrontarse? La noche anterior al evento, una sensación de inquietud la invadió nuevamente. Esto es solo el comienzo, se recordó a sí misma. ¿Sería capaz de enfrentar cualquier crítica y salir fortalecida? El reloj corría, y la presión de su propia expectativa se sentía como un peso en su pecho. Valentina se despertó temprano. La luz del día caía sobre su rostro como un sinfín de destellos de posibilidades. El eco de la reunión se cernía en su mente, como un tambor que marcaba el compás de su incertidumbre. Con cada palpitar, la ansiedad se mezclaba con la emoción, una danza vertiginosa de pensamientos que la empujaban a levantarse de la cama y preparar su presentación. Mientras se duchaba, vislumbró la imagen que quería proyectar.
No solo sería una expositora, sería un ejemplo de determinación. Hoy es el día de demostrar quién soy, se dijo. En su mente, las palabras fluyeron como un río lleno de esperanza y fortaleza. Sin embargo, el temor a no lograrlo pulsaba en su pecho. Enfrentar a su antigua versión, esa niña insegura que temía ser juzgada, era el verdadero reto que se avecinaba. Desayunó sin prestar mucha atención a la comida, su cuerpo aún lleno de energía nerviosa. Al abrir su computadora, revisó una vez más las diapositivas de su presentación, cada imagen y cada palabra se había convertido en un reflejo de su viaje personal. La ciencia había sido su refugio, un lugar donde pudo redescubrirse a sí misma. Su propósito era claro, pero la sombra de la duda continuaba acechándola. Realmente había aprendido lo suficiente para expresarlo ante sus compañeros. Minutos después, Valentina se encontraba en el aula, rodeada de rostros curiosos. Cuando sus ojos se encontraban con los de Ana, el apoyo de su amiga le insufló un chispa de valentía. Pero, al mismo tiempo, la sala rebosante de murmullos y risas la hizo sentir diminuta, como un faro perdido en un océano de incertidumbre. Cada rostro representaba un eco de las voces que la habían menospreciado en el pasado, y la necesidad de superar esa herida la llenó de determinación. Cuando el profesor la llamó, Valentina se levantó lentamente, una mezcla de adrenalina y nerviosismo la sacudía. Con cada paso, la multitud se difuminaba y el mundo exterior se desvanecía. Solo existía ella y su intención de comunicar lo que había aprendido. Antes de iniciar su presentación, tomó un respiro profundo, describió la temática del proyecto y compartió la pasión que la había llevado a su exploración. Las primeras palabras fluyeron con gracia, pero al incluir detalles sobre su proceso de experimentación, notó las miradas de sorpresa y atención. Había llegado el momento de hablar sobre los fracasos, de compartir cómo cada error había añadido capas a su comprensión. Esa sinceridad permitió que la conexión se volviera auténtica. La voz en su interior dejó de ser un susurro temeroso y se transformó en un grito de unidad con la audiencia. A medida que replicaba sus hallazgos acerca de las propiedades de las plantas, también abordó sus inseguridades, reflexionando sobre cómo el miedo había sido un compañero constante en su camino. Pero lo más importante, realizó un acto de valentía al concluir: aprendí que cada tropiezo no es simplemente un error, sino una invitación al crecimiento. Mientras los aplausos resonaban en la sala, una corriente de alivio acompañó a su euforia. Valentina no solo había presentado su proyecto, había compartido su viaje, y eso la llenaba de una satisfacción inimaginable. Sin embargo, una voz interna le hizo recordar que, a pesar de ese éxito, el autodescubrimiento no terminaba allí. Al salir del aula, sintió una mezcla de orgullo y el deseo innegable de continuar explorando y desafiándose a sí misma. Su mente ya empezaba a formular nuevas preguntas: ¿y si había otros aspectos de su vida que necesitaban el mismo tipo de atención y valentía? Con cada paso, la emancipación de sus temores la instaba a pensar en nuevas posibilidades. Un mensaje emergió en su mente, una chispa que daría inicio a un nuevo capítulo. Esto ha sido solo un peldaño, musitó al caminar. ¿Qué sería de mí si me atreviera a cruzar otras fronteras? Sin saber qué camino elegiría a continuación, pues ahora sabía que cada elección era un acto de valentía. Su corazón latía con la promesa de enfrentar lo desconocido. La próxima aventura, sintió en su interior, estaba a solo un susurro de desvelarse. Valentina caminaba por los pasillos de la universidad, asimilando la energía eléctrica que emanaba de su reciente logro. Cada paso resonaba en sus pensamientos, el eco de su presentación, los aplausos aún frescos en su memoria, la conexión genuina con sus colegas. Había descubierto en sí misma algo más grande de lo que había anticipado y, sin embargo, el resplandor del éxito era solo la puerta a otros desafíos. Con la mente despierta y el corazón acelerado, se dirigió a la biblioteca. La idea de explorar nuevas fronteras aún latía en su interior como un mantra. Mientras paseaba entre estanterías repletas de conocimiento, se preguntaba sobre las dimensiones de su autodescubrimiento. ¿Y si sus habilidades comunicativas fueran solo la superficie de un potencial aún más profundo? Se sentó frente a una mesa iluminada, rodeada de libros sobre liderazgo y desarrollo personal. Su curiosidad se alimentaba de cada párrafo, deseaba saber cómo cada figura histórica había enfrentado su versión de la incertidumbre.
La búsqueda de respuestas se convirtió en un diálogo interior, donde cada título despreciaba su viejo yo de inseguridad. Fue entonces cuando se topó con una historia que la cautivó, la vida de una científica que había desafiado no solo las expectativas académicas, sino también las normas de su tiempo. Esto es lo que puedo hacer, susurró Valentina, sintiendo la semilla de una nueva motivación florecer dentro de ella. La voz de admiración interna se transformó en un desafío propio. ¿Por qué no puedo ser también un faro de cambio? A partir de ese momento, su enfoque se expandió. Decidió formar parte de un grupo de estudios que trabajaba en proyectos de investigación social, una área que le era completamente ajena pero al mismo tiempo intrigante. La idea de aplicar el método científico a cuestiones entrelazadas con la sociedad la entusiasmaba y, a la vez, generaba un hormigueo de duda. ¿Sería capaz de sumergirse en algo tan diferente? La primera reunión del grupo llegó rápidamente. Al entrar, se dio cuenta de lo que le esperaba, un mundo de perspectivas diversas, opiniones provocadoras y un sinfín de debates. Se sentó al fondo, aún sintiendo que su voz recién emerge de las sombras de la inseguridad. Pero algo en su interior le decía que eso no sería sencillo, se enfrentaría a críticas, a nuevas maneras de pensar, y a otros que no compartirían su idea de investigación colaborativa. Al inicio del encuentro, cuando comenzó a hablar sobre su experiencia anterior, notó la atención que le prestaban. Sin embargo, también pronto se dio cuenta de los cuestionamientos incisivos que su propuesta generaba. Cada respuesta que ofrecía parecía no satisface a los demás, su enfoque metódico no resonaba con una audiencia ansiosa por explorar el trasfondo humano de los datos. Un viejo temor resurgió, el miedo a no pertenecer, pero en lugar de retroceder, decidió confrontar esa sensación. Cuando alguien desafió su perspectiva, Valentina respiró profundamente y, en lugar de defenderse, compartió su proceso de aprendizaje. Estoy aquí para aprender. Si hay otra manera de ver esto, ¿me ayudarán a entenderla? Preguntó, consciente de que la vulnerabilidad era también una forma de fortaleza. El grupo quedó en un silencio expectante, y al mirarlo se dio cuenta de que también tenían sus propias dudas y luchas. Una conversación se fue generando, abriendo camino hacia un ambiente de colaboración inesperada. A través de sus palabras, Valentina no solo comunicó su deseo de crecer, encontró sus raíces en ese momento. Su voz se volvió más firme, a medida que se dejaba llevar por la autenticidad. Esa noche, al regresar a casa, una nueva revelación la desveló. La valentía no solo residía en enfrentarse a enemigos externos, sino en desafiarse a sí misma a salir de la zona de confort. Y, aun cuando la incertidumbre se cernía sobre el próximo proyecto, la promesa de un nuevo aprendizaje la llenaba de determinación. Un nuevo dilema pasó por su mente: ¿qué pasaría si su búsqueda de mérito personal la adentrara en conflictos más profundos sobre ética y responsabilidad en la investigación? Mientras lo pensaba, la energía de esa inquietud la abrazaba. De repente, las luces del futuro se encendieron en su interior. La historia de Valentina estaba lejos de concluir. Estaba a punto de descubrir la complejidad de la verdad en el campo de la ciencia y en su propia vida. Valentina no pudo ignorar el eco de su propia voz resonando en sus oídos. Las palabras de sus compañeros, incertidumbre y desafíos, parecían guiarla hacia un nuevo nivel de autoconocimiento. En los días que siguieron, se sumergió más en el trabajo del grupo, analizando y reflexionando sobre cada proyecto que proponían. Desde encuestas hasta entrevistas, cada método la obligaba a explorar no solo la interacción humana, sino también su propia interacción con el mundo. Cada dato recolectado se convirtió en un espejo que reflejaba sus propias inseguridades y aspiraciones. Una tarde, mientras examinaba las respuestas de un cuestionario, se encontró cuestionando lo que había aprendido hasta el momento. Valentina decidió que el siguiente paso debía ser explorando no solo los resultados, sino también su significancia en contextos más amplios. En su búsqueda por profundizar, tomó la decisión de acercarse a uno de los miembros más experimentados del grupo, un hombre mayor que había trabajado en numerosos proyectos de gran escala. ¿Qué hace que una investigación sea realmente valiosa?, le preguntó, sintiendo una mezcla de admiración y temor. Él sonrió, sus ojos mostrando años de sabiduría. Valentina, la investigación no es solo sobre datos. Es sobre las vidas que esos datos tocan.
Cada número tiene una historia detrás, y es tu responsabilidad como investigadora contarla con fines éticos y responsables. Su respuesta la golpeó con una claridad inquietante. Valentina empezó a cuestionar cómo sus propias experiencias, sus luchas y triunfos, podían influir en la manera en que recopilaba y presentaba información. Con el tiempo, esa preocupación por la ética en el manejo de datos se convirtió en una obsesión, llenándola de un propósito renovado. Sin embargo, la presión comenzó a acumularse, y la incertidumbre que había abrazado como parte de su viaje se transformó gradualmente en un peso que la inquietaba. El siguiente proyecto del grupo previó la realización de una investigación sobre el impacto del uso de redes sociales en adolescentes. Valentina se sintió profundamente atraída por la temática, recordando su propia experiencia en esos años. Mientras elaboraba la propuesta, su mente se debatía entre la necesidad de obtener resultados significativos y su creciente inquietud sobre cómo manejar la información sensible de manera ética. ¿Hasta qué punto era libre de utilizar sus experiencias personales como base sin perder el foco en la objetividad? A medida que llenaba hojas y más hojas con datos y reflexiones, la tensión interna creció. Finalmente, se dio cuenta de que debía expresar sus preocupaciones sobre la dirección del proyecto. En la siguiente reunión, cuando llegó el momento de presentar sus ideas, el pulso se le aceleró como un tambor. Creo que deberíamos considerar con más seriedad cómo las redes sociales impactan no solo en la información que recopilaremos, sino también en nuestra responsabilidad hacia los participantes en nuestro estudio, comenzó, el nervio apretándole la garganta. No se trata solo de obtener datos, sino de cómo esos datos pueden afectar a las personas. Su argumento resonó en el grupo, pero también abrió una puerta hacia el cuestionamiento y el debate. Algunos miembros aplaudieron su iniciativa, mientras otros eran reacios a abandonar un enfoque más tradicional. Valentina sintió que defendía no solo su postura, sino también su propia identidad en un mundo académico donde la ética a menudo se pasaba por alto. Después de varios intercambios de palabras, Valentina se dio cuenta de la importancia de estar dispuesta a confrontar no solo las opiniones de los demás, sino también sus propios miedos. La lucha por defender su perspectiva la empoderaba, pero la incertidumbre de si habían tomado el camino correcto la seguía atormentando. En el fondo, preguntas aún la acosaban. ¿Sería capaz de reconciliar su ambición profesional con un sentido sincero de responsabilidad personal? Mientras reflexionaba sobre estas cuestiones, la angustia por encontrar respuestas también empezaba a dar paso a una profunda curiosidad. Sin embargo, algo más la inquietó, un comentario intrigante que uno de sus compañeros soltó al final de la reunión. ¿Está segura de que los datos son el único camino para comprender la verdad sobre el impacto social? A veces, hay historias que no se pueden capturar en números. Valentina sintió un escalofrío. Ese comentario resonaba en su interior, desafiando no solo su enfoque de la investigación, sino también su relación con el conocimiento que había acumulado hasta ese momento. ¿Cuáles eran esas historias ocultas que aún no había considerado? ¿Y cómo podían transformar su futuro en un espacio donde no solo los datos, sino también la humanidad, tuvieran voz? Mientras su mente giraba en esta dirección, la satisfacción de haber abierto un nuevo camino de pensamiento se mezcló con inquietud. La búsqueda de la verdad estaba lejos de ser un proceso sencillo, y el desafío apenas comenzaba. Así, Valentina se sintió como si estuviese al borde de un precipicio, lista para saltar, pero aún sin saber lo que había debajo. El día siguiente transcurrió entre la luz opaca de la mañana y la inercia de los pensamientos inquietos que habitaban en la mente de Valentina. A medida que las horas avanzaban, su atención fluctuaba constantemente entre los proyectos que el equipo debía desarrollar y el ecosistema emocional que pulsaba en su interior. La disyuntiva entre los datos fríos y las historias humanas se convertía en su obsesión. Cuando llegó al aula, el ambiente ya era un torbellino de ideas y discusiones. Las voces de sus compañeros, lejos de tranquilizarla, encendían aún más su ansiedad. Ella sabía que, si bien trabajaban juntos, la responsabilidad de conseguir una investigación ética y significativa recaía sobre sus hombros. En un momento de inspiración, se acercó a su computadora y comenzó a escribir un borrador, no solo de un proyecto, sino de un manifiesto personal sobre la importancia de entrelazar humanidad con investigación. Necesitaba comunicar aquella revelación que tanto le pulsaba. La noche caía mientras sus dedos danzaban sobre el teclado, sus pensamientos fluyendo.
Reflexionó sobre casos diversos, historias que habían quedado olvidadas en un mar de cifras. A medida que organizaba sus ideas, emergieron recuerdos de su propia vida, la presión social que sentía durante su adolescencia, la angustia interpretativa de cada me gusta en una publicación y la sensación de desamparo cuando ninguna respuesta llegaba. Con cada palabra, tomaba una decisión consciente de ofrecer un lugar a esas narrativas en su trabajo. A la mañana siguiente, arropada en su entusiasmo, presentó su borrador a su mentor. Su voz temblaba al inicio, pero pronto se tornó firme y clara. Quiero que entendamos que las personas detrás de los datos importan. Necesitamos un enfoque que considere el bienestar de los participantes, expuso con convicción. El mentor, intrigado, analizó su propuesta. Tienes una mirada fresca, Valentina, comentó, asintiendo lentamente. Pero recuerda que el camino que quieres tomar puede no ser bien recibido. No todo el mundo valora la mezcla de lo personal en lo profesional. Sus palabras resonaron en ella, generando una mezcla de determinación y ansiedad. Así, Valentina se planteó una nueva misión, buscar formas de articular su enfoque humanístico sin sacrificar la rigurosidad académica. Decidió que era el momento de indagar en técnicas narrativas que pudieran sustentar su proyecto. En días posteriores, se sumergió en la literatura sobre investigaciones cualitativas, explorando cómo la narrativa podía encajar en contextos datados. Analizaba estudios de caso donde los relatos humanos habían dado profundidad a las estadísticas, convirtiendo lo abstracto en personal. Pero a cada paso, la sombra de la crítica interna la acechaba. Sería capaz de llevar sus ideas al corazón del grupo sin que se percibieran como una herejía. Durante una reunión, Valentina, con su propuesta más estructurada, tomó la palabra una vez más. Me gustaría que implementáramos un componente narrativo en nuestra investigación. No solo como un añadido, sino como el alma que conecte los datos con los sujetos. Miradas escépticas la rodearon, un murmullo de disenso crecía lentamente. Los datos son nuestra moneda, Valentina, interrumpió un compañero con tono desafiante. Lo humano no siempre es objetivo. No podemos permitir que nuestras emociones deformen la realidad que queremos presentar. Ante esa afirmación, algo se despertó en el interior de Valentina. Enfrentaba no solo un desacuerdo, sino la posibilidad de que su camino hacia una investigación ética estaba tambaleándose. La tensión de los cuerpos a su alrededor era palpable, y un silencio cortante se instauró en la sala. Si había aprendido algo en su reciente viaje de autodescubrimiento, era que no se rendiría fácilmente. Pero si los datos no cuentan la historia completa, ¿cómo podemos afirmar que conocemos la verdad?, cuestionó, sintiendo la adrenalina del desafío en sus venas. Las miradas se dirigieron a ella, y en un instante de claridad comprendió que no se trataba solo de defender un enfoque. Era un momento decisivo. Había llegado el instante en que debía mostrar lo que realmente representaba en esa comunidad de académicos. Su voz se erguía como un grito de esperanza en un mar de escepticismo. Tras la reunión, Valentina se sentó sola. Pero, en el fondo, un nuevo resquicio de valor brillaba con fuerza. Algo dentro de ella había cambiado, su búsqueda de autenticidad había comenzado con una chispa y se estaba convirtiendo en una llama. No estaba sola, ni siquiera en sus momentos más oscuros. De repente, su mente se fue de viaje hacia el comentario de su compañero sobre las historias no capturadas en números. ¿Existía alguien que hubiera logrado unir los mundos de la narrativa y los datos? Una pregunta abierta, un camino a explorar. Con ese pensamiento en mente, Valentina sintió una nueva dirección tomando forma, un destino no solo profesional, sino personal. Mientras la inquietud se convertía en motivación, el futuro parece una hoja en blanco, llena de potencial. Con su corazón latiendo con fuerza, se preguntó, ¿qué nuevos aliados podrían aparecer en su viaje y cuáles serían las historias que aún quedaban por contar? La mañana siguiente, Valentina sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. A pesar de los murmullos de escepticismo que aún resonaban en su mente, estaba decidida a buscar las historias que pudieran respaldar su enfoque humano. La pregunta que le había surgido la noche anterior pesaba sobre ella: ¿quién había logrado fusionar exitosamente la narrativa y los datos?
Un nuevo impulso la llevó a adentrarse en la biblioteca, una cueva de información donde podría encontrar respuestas a su búsqueda. Los pasillos estaban llenos de libros, algunos polvorientos y olvidados, otros brillantes y bien cuidados. A medida que caminaba entre ellos, Valentina dejó que su intuición la guiara. Se detuvo frente a una estantería que, de alguna manera, parecía llamarla. Al tomar un libro titulado Narrativas de la Investigación Social, sintió que aquel era el inicio de algo significativo. Abrió el texto y, a medida que leía sobre la fusión de historias y datos, comenzó a tomar notas frenéticamente, como si cada palabra la acercara a una epifanía. Pasaron semanas sumergida en esa búsqueda. Valentina descubrió nombres que resonaban en el mundo académico, investigadores que habían cambiado la forma de abordar los datos, incorporando las voces de aquellos que eran estudiados. Ella se familiarizó con términos como metodología narrativa y recolección de historias de vida. Empezaba a ver su propia propuesta transformarse en algo tangible. Sin embargo, esa revelación estaba acompañada de una lucha interna. La inseguridad de no ser suficiente la acechaba en cada rincón de su mente. En una de esas jornadas, decidió asistir a un seminario sobre ética en la investigación. No solo esperaba aprender, sino que en el fondo, anhelaba encontrar interlocutores que compartieran su visión. A medida que el ponente hablaba sobre los dilemas éticos, Valentina sentía cómo su respiración se aceleraba. Era un mundo que había estado anhelando explorar. Al finalizar la sesión, reunió el coraje necesario para hacer una pregunta que podría cambiar la dinámica del evento. ¿Cómo podemos justificar que la voz de los participantes sea tan importante como los datos que recopilamos?, preguntó, su voz resonando en la sala. Hubo un instante de silencio, algunas miradas la miraron, curiosas, y otras parecían desinteresadas. El ponente, sorprendido, respondió: las historias de vida ponen en contexto lo que los números no pueden expresar. Si estamos solo interesados en los números, perdemos la humanidad. Su corazón latía con fuerza mientras Valentina asimilaba esas palabras. En ese momento, comprendió que su camino no solo la llevaría a interacciones académicas, sino también a una búsqueda de conexiones auténticas. A la salida, se acercó a dos asistentes que parecían interesados en su pregunta. Pronto se encontró debatiendo con ellos sobre la intersección de los relatos y los datos. Era el inicio de varias conversaciones que la llevaron a considerar la posibilidad de organizar un pequeño grupo de estudio. Convencida de que no estaba sola en su lucha, comenzó a establecer vínculos con personas que compartían su pasión y visión. Juntos podían explorar y experimentar, ir más allá de los límites impuestos por las convenciones académicas. Sin embargo, a medida que la posibilidad de este nuevo camino se hacía realidad, Valentina se enfrentaba a una sombra familiar, el miedo a no ser tomada en serio. La voz de su compañero, aquella que había planteado que las emociones distorsionaban la realidad, resurgía en su mente, similar a un eco que interrumpía su creciente confianza. ¿Podría realmente llevar a cabo su visión en un entorno tan metódico y estructurado? Las horas de trabajo se convirtieron en aventuras de descubrimiento, donde cada miembro del grupo aportaba perspectivas únicas y desafiantes. Se creaba una sinergia poderosa. Compartir sus historias personales se convirtió en la base sobre la cual construyeron su confianza mutua. Valentina empezaba a sentir que estaba en el camino correcto, pero las dudas aún persistían. Una noche, mientras agrupaban ideas para el proyecto, un mensaje de correo electrónico interrumpió sus pensamientos. Un seminario importante en una de las universidades de prestigio estaba por llevarse a cabo. Tendría la oportunidad de presentar su enfoque narrativo. Pero había un problema: el tiempo para prepararse era escaso y la presión crecía. De repente, se vio en un dilema crucial: ¿debería arriesgarse y presentar sus ideas todavía en desarrollo, o esperar a tener una propuesta más pulida? Valentina sabía que cada elección en su camino venía con sus propios desafíos, y esta podría ser la oportunidad que cambiaría la trayectoria de su carrera. Había llegado el momento de tomar una decisión que podría definir su futuro en la investigación. Con una mezcla de temor y determinación, se sentó a la computadora. Lo que comenzó como un susurro en su interior se convirtió en un grito que exigía ser escuchado. No podía dar marcha atrás. Estaba dispuesta a arriesgarse. El hilo de su historia personal, tan entrelazado con su labor profesional, estaba a punto de ser tejido en un escenario mayor.
Sin embargo, sentía que cada palabra que tecleaba también la acercaba a un abismo de incertidumbre. A medida que la oscuridad se apoderaba del cielo, Valentina se preguntó, ¿qué sucedería si su propuesta no era bien recibida? Cada argumento que construía era una jugada al destino que podría llevarla a la aceptación o al rechazo. Las historias estaban esperando ser contadas, pero la pregunta persistía y resonaba, convirtiéndose en un mantra en su mente: ¿sería lo suficientemente valiente para ser la voz que deseaba escuchar en el mundo académico? En el momento crucial en que Valentina se iba a presentar ante el auditorio repleto de estudiantes y académicos, sintió que la confianza que había cultivado durante su travesía alcanzaba un clímax inesperado. Esa mañana, al vestirse con el mismo vestido sencillo que le recordaba a su madre, no solo se preparaba físicamente, sino que simbolizaba su transformación interna. Mirándose al espejo, ya no era solo la niña insegura sumida en las dudas, se había convertido en una joven decidida a contar su historia, y la de otros, conectando el mundo de los números con las voces humanas detrás de ellos. Al subir al escenario, las miradas atentas fueron un mar de incertidumbre, pero esta vez, Valentina no se sintió paralizada. Comenzó su presentación hablando sobre su reciente investigación, sobre la importancia de humanizar los datos y, cómo, a través de la metodología narrativa, las historias de vida podían enriquecer las estadísticas frías. Cada palabra era un ladrillo en la edificación de su nuevo concepto, la fusión de la empatía con el rigor académico. A medida que avanzaba, notó el cambio en la audiencia. Los murmullos se desvanecieron, eclipsados por la frescura y la autenticidad que transmitía. Valentina no solo exponía un proyecto, compartía su viaje, los desafíos que había enfrentado, los miedos que había conquistado y la comunidad que había encontrado en el proceso. Notó cómo los rostros de sus compañeros se iluminaban al comprender que había alguna conexión entre sus experiencias y la investigación que proponía. Valentina se adentró más en su exposición, presentando ejemplos concretos de cómo investigadores famosos habían utilizado historias para respaldar sus hallazgos. No buscaba solo apelar a la lógica, sino al corazón de la audiencia. Los datos son importantes, decía, sí, son la base de nuestro trabajo, pero sin las historias que los rodean, ¿realmente sabemos lo que estamos representando? Ese fue el instante decisivo que rompió las barreras y creó un puente entre su mundo interior y el exterior. Al finalizar, el aplauso resonó en la sala como un eco de aceptación y reconocimiento, no solo de su proyecto, sino de su evolución. Fue un momento de validación personal que selló su transformación definitiva. Valentina se bajó del escenario sintiéndose ligera, como si hubiera descargado un peso que la había mantenido cautiva durante años. Mientras sus compañeros se acercaban para felicitarla, reconoció que lo que había logrado no era simplemente una exposición exitosa, había llegado a una comprensión profunda de sí misma y de su propósito. Las palabras de su mentor resonaron en su mente: la voz de los participantes es tan importante como los datos, y ella se sintió a gusto al convertirse en la portavoz por aquellos cuyas historias a menudo quedaban inexploradas. Días después, recibió una invitación para presentar su investigación en un congreso nacional, una oportunidad que había soñado, y en su interior sintió que el ciclo había cerrado un capítulo mientras se abría otro. Ya no era solo una estudiante, era una investigadora en la que sus pares comenzaban a confiar. Estaba lista para enfrentar el próximo desafío. Valentina continuó su búsqueda de conocimiento y se unió a un grupo de investigadores que compartían la misma visión: humanizar la ciencia. Su entusiasmo por aprender nunca se desvaneció, en cambio, creció desmesuradamente mientras exploraba nuevas áreas de estudio y colaboraba en proyectos que beneficiaban a comunidades locales. Cada paso que daba la acercaba más a su aspiración de convertirse en una científica que no solo se enfocara en los números, sino en el impacto de su trabajo en los humanos que vivían tras ellos. Así concluyó su lucha interna, y comprendió que el verdadero logro no solo radicaba en obtener premios o reconocimientos, sino en tener la valentía para alzar su voz, conectar con otros y, sobre todo, seguir descubriendo su potencial sin ser detenida por el miedo al fracaso. Valentina, una vez una niña soñadora, ahora se mantenía firme en su camino, llena de confianza y dispuesta a conquistar cualquier desafío. Su viaje le había enseñado que cada duda, cada momento de insatisfacción, era también una oportunidad para crecer y aprender. Ahora entendía que el futuro era un vasto horizonte por descubrir, no solo para ella, sino también para todos aquellos que deseaba inspirar. No esperen ni un segundo más,
Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse futuras historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, realmente ayuda al algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el inspirador final de Valentina. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a las historias de superación personal.